Padre Santo, bendito Dios, hoy unánime, Señor, nos presentamos ante ti en el nombre de Jesús, primeramente para darte gracias, Dios, por habernos traído a este lugar, porque dice tu palabra que tus caminos son inescrutables, Señor, y uno a veces llega a tus pies sin saber cómo. Te pedimos esta mañana que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y podamos entender el mensaje que tú tienes para tu iglesia en los últimos tiempos, Dios, tiempos difíciles, tiempos donde la corrupción, la perversión, la apostasía, la idolatría se han levantado, como está profetizado en tu palabra. Ayúdanos no solamente a entender, sino a ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, terminamos la semana pasada el libro Apocalipsis. Un libro espectacular. La verdad que ahí está el futuro de un cristiano y el futuro del no cristiano, porque Dios te da a elegir. No es que Dios sea malo, sino Él te dice, mira, este es el mensaje, yo quiero regresarte a ti al paraíso, al cielo, para que tú vivas conmigo como en el principio. Y algunos dirán, yo quiero, y otros dirán, no quiero, y Dios respeta el libre albedrío. Nosotros los cristianos sabemos lo que el futuro nos depara. Sabemos, como dice la Biblia, que muchas serían las tribulaciones del justo, muchas van a ser, vamos a pasar pruebas, vamos a estar ahí, y eso es parte de la prueba de nuestra fe. Pero también dice que cada uno va a ser probado, no va a ser probado más allá de sus fuerzas. Así que si estás pasando por una prueba, porque Dios no es que vayas a quebrarte, sino te da la resistencia, pero también te da la salida. A nosotros, estos cristianos de esta época, que nos ha tocado vivir un tiempo muy difícil, donde la doctrina ha sido manchada por la avaricia, como dice la Biblia, donde muchos pastores hacen mercadería de nosotros. Algunos de nosotros que alguna vez estuvimos en esas iglesias éramos más que un código y teníamos que producir, ¿cierto? Acá usted no es un código, acá usted es una persona. Por eso la visión de la iglesia Berea en todo el mundo es que no seamos una mega iglesia, que no terminemos en un coliseo, sino que de aquí, de este pequeño grupo, en el cual yo puedo conocerlos a cada uno de ustedes individualmente, apoyarlos, ayudarlos a través de la palabra, salga una persona que se encargue de otra congregación. Porque yo no sé cómo puedo ser pastor de 10.000 personas. Imposible. Entonces ahí empieza el engaño. Yo antes de predicar un libro siempre le pido al Espíritu Santo qué es lo que necesita el pueblo en este tiempo. No es que a mí se me ocurra, me coja dedo. Y me llevó el libro de Gálatas. Es bien interesante llamarlo epístola, llamarlo libro, pero en realidad, vamos a ver más adelante, que esto fue una carta. Algo estaba pasando en este lugar, en estas iglesias de Galacia, y de repente Pablo, viene alguien y le dice, oye hermano Pablo, ¿sabe qué hay este problema en Galacia? Y Pablo, ¿qué hace? Escribe una carta. No es que se ponga a pensar y se vaya a un cuarto y levante las manos y empiece a hacer un tratado teológico. No fue así, eran cartas. Vamos a estudiar cómo interpretar correctamente las cartas, que le dicen epístolas para darles un nombre bonito, pero en realidad son cartas. Para empezar, vamos a decir que el que escribió el libro de Gálatas fue el apóstol Pablo. Recuerden que nosotros estudiamos hermenéutica, así que tenemos que establecer primero quién fue el autor. Después vemos que la fecha en que se escribió este libro fue entre el 48 al 55 después de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Vamos a ver, ¿por qué se escribe? Para poder entender un libro hay que ver esto primero, y no agarrar un versículo y después alegorizarlo y venderle al público cebo de culebra. No es así. Bueno, las iglesias de Galacia estaban formadas en parte por judíos convertidos y en parte por gentiles convertidos, como era generalmente el caso. Pablo en esta carta
va a afirmar y defender su carácter apostólico y las doctrinas que él enseñaba, para confirmar a las iglesias en la fe en Cristo, especialmente con respecto a la justificación solo por la fe. ¿Ok? Gálatas no fue escrita como un ensayo teológico, ¿ya? No es un ensayo teológico, sino era una protesta contra la corrupción del Evangelio de Cristo en ese tiempo, algo que todo creyente sincero y verdadero debería hacer. Pero ¿cómo yo combato la falsa doctrina cuando no conozco la doctrina verdadera? Y la otra vez alguien se molestó en una charla cuando dije que Dios no quiere cristianos burros, quiere que sepamos lo que creemos, ¿cierto? Y lo que va a explicar Pablo en esta epístola es que la fe, que la justificación por la fe no tiene nada que ver con las obras, ¿no? Cuando Pablo supo que esta enseñanza había comenzado a penetrar en las iglesias de Gálatas y que los alejaba del verdadero evangelio, escribió esta protesta, escribió esta carta. ¿Ok? Esa es una carta. Te imaginas a Pablo, que después de haber hecho en todos sus viajes misioneros que había predicado, de repente escucha de la gente de esa provincia, ¿no? Vamos a ver, comenzó a creer otro evangelio. Vamos a hacer algo que yo quiero que ustedes, que son personas que están en esta iglesia y han venido acá porque quieren conocer el evangelio, pero para que usted conozca el evangelio tiene que saber interpretarlo. Entonces, con pocas excepciones, Pablo escribió todas sus cartas para corregir errores de situaciones que estaban sucediendo en las iglesias, no como si fueran tratados teológicos, en paz y en silencio, ¿no? Si se producía una situación peligrosa, no sé, en Corinto, en Galacia, en Filipos, en Tesalónica, Pablo escribía una carta para aclararlo y darle la solución. Hermanos, aunque usted se desilusione, Pablo no estaba pensando en nosotros, estaba pensando a la gente que les escribía. Y lo mejor de todo, o lo que más me impactó, fue que Pablo en ningún momento pensó que sus cartas iban a llegar a ser las Sagradas Escrituras. Increíble, ¿no? Pero precisamente porque Pablo escribe estas cartas para aclarar o solucionar problemas de situaciones humanas que no cambian, es porque Dios nos habla hoy a través de ellas. ¿Ok? Esta situación se sigue dando, porque si bien en ese tiempo los judíos querían meter, como vamos a ver, la ley para también ser salvos, hoy día hay pastores que aparte del sacrificio de Cristo, pues tienen un montón de cosas más. Hay que ir al encuentro, a esto, hay que predicar, hay que servir, hay que, no lo sé, dar primicias, y comienzan a hacer una teología totalmente diferente. Para que cuando usted estudie una carta, la pueda entender. Las cartas en ese tiempo, ¿no? Yo he leído cartas, no de Pablo, sino de, por ejemplo, de un soldado romano, egipcio, de un egipcio que servía en el ejército de Roma, y escribió una carta a su familia, y las cartas tenían una estructura, ¿cierto? Son las mismas estructuras que tiene la carta de Pablo. ¿Y cuál es la estructura de una carta de ese tiempo? Primero venía un saludo inicial, después venía una oración por la salud del destinatario, después venía una acción de gracias por un Dios, por su Dios, ¿no? Después venía el tema de la carta, y ahí, escuche, es donde encontramos la doctrina, y al final venía la despedida. Es conveniente conocer las estructuras de estas cartas para poder realizar una correcta interpretación y no estemos adjudicando doctrina donde no las hay, ¿no?
Por ejemplo, Juan 3:2, segunda de Juan, es importante para que usted cuando comience a leer las cartas, nuevamente vaya viendo. ¿No? Dice, 1, saludo inicial, al anciano, a Gayo, al amado, a quien amo y la verdad. Y de ahí después dice, amado, ¿quién dice que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma? Esta es una oración por la salud del destinatario, no es doctrina. Pero como suena bonito, entonces los pastores estos truchos, como dice el hermano Jorge, me gusta, dice, ¿ves? Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas buena salud, pero tiene que prosperar tu alma. ¿Y sabes cómo prospera tu alma? Tienes que diezmar, tienes que honrarme, tienes que traer gente a la iglesia. Y tú dices, bueno, yo quiero ser, pero ¿quién no quiere? Ahora, Dios quiere que seas prosperado y Dios quiere que estés sano, pero no es doctrina. Ahora, no siempre estamos sanos y no siempre somos prósperos, ¿no? Hay altibajos en la vida. Entonces, esa era la estructura de una carta. Cuando usted lea una carta, vea hasta dónde llega el saludo y dónde empieza la verdadera doctrina. ¿Se entiende, no? Es cuestión de práctica, todo en la vida es práctica. Vamos a empezar entonces a estudiar el libro de Gálatas después de esta pequeñita introducción. Difícil el ministerio práctico. Los judaizantes cuestionaban la autoridad de Pablo como apóstol y su enseñanza de que simplemente la fe era suficiente para la salvación. ¿Quién eran los judaizantes? Eran judíos convertidos que decían que la fe no era suficiente, sino había que también seguir la ley, ¿no? En esta carta, Pablo va a defender su apostolado y va a demostrar que solamente la gracia es suficiente para salvar. Existen dos métodos que se utilizan para atacar el Evangelio. El primero es intentar agregar o quitar algo al mismo, ¿cierto? Y el otro es cuando se intenta desacreditar al predicador. Eso está muy mal. Eso me pasa a mí. Como yo predico en contra de los mentirosos, entonces yo soy el mentiroso, ¿no? Porque nuestra iglesia, como es chica, pues es una iglesia pobre, como es pobre, yo no voy a estar acá. Así me dicen, ¿no? Mentira. Ese es un método de Satanás, atacar con astucia, sobre todo a los que predican la palabra de Dios. Ustedes van a ver en esta carta cómo se perpetró un ataque contra el apóstol Pablo, ¿no? Contra su autoridad. A los miembros de la iglesia de Galacia habían llegado algunos diciéndoles que Pablo no era un verdadero apóstol y que no tenían por qué creer lo que él les había predicado. Basaban su menosprecio en Pablo en el hecho de que Pablo no había sido uno de los 12 apóstoles originales. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Segundo, que había sido el más salvaje perseguidor de la iglesia. Había sido el que más había perseguido a la iglesia. Y tercero, porque nunca había tenido un nombramiento oficial de parte de los responsables de la iglesia. En realidad Pablo desde el inicio de su ministerio tuvo problemas de credibilidad, ¿cierto? Porque por un lado los judíos, ¿no? Después de ser un perseguidor acérrimo de los cristianos, ahora predicaban con pasión a Cristo resucitado. Entonces los judíos volvían a decir, ¿qué le pasó a este? Se ha vuelto loco. Pues no se parece normal, ¿no? También nos dicen que nos convertimos, que nos hemos vuelto locos, ¿no? Y por otro lado, los cristianos decían, oye, aguanta, este era el que nos mataba.
Entonces el hombre cuando empieza su ministerio no empieza muy bien y parece algo cuando nosotros nos convertimos, ¿no? Oye, tú no eras el pata que paraba conmigo en la esquina, en la discoteca, o con el que hacíamos negocios turbios, o con el que salíamos con las chicas, con los cuales nos metíamos nuestras chelas. No, ¿cuánto te dura? A mí me decían cuando me convertí, ¿cuánto te durará? Bueno, a mí me duró bastantes años. Entonces aquí Pablo va a defender su apostolado desde el comienzo del libro. Por eso, desde el primer momento, cuando ustedes lean este saludo, van a encontrar un saludo frío, informal. Porque Pablo había establecido estas iglesias y las visitó durante sus 4 viajes misioneros. Entonces ahora, después de esta pequeña introducción, vamos para adelante. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dios mediante, vamos a ver 10 versos nomás. ¿Ya? Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo está diciendo simplemente que él era un apóstol, ¿cierto? Nosotros pensamos y creemos que Pablo fue realmente el que ocupó el lugar de Judas. Después de la resurrección de Jesús, Matías fue elegido ¿por quién? Por los apóstoles para reemplazar a Judas. Pero si usted lee la Biblia, después de esta referencia de Matías, ya no encontramos a Matías nunca más mencionado en ningún lado. Si el Espíritu Santo lo hubiera elegido, ciertamente podríamos verlo en algún lugar más. Sin embargo, Pablo sí probó que él era apóstol y Matías nunca. Y lo más interesante es que la elección de Matías tuvo lugar antes del Pentecostés, antes de la venida del Espíritu Santo, entrar a la iglesia. Por esta razón podemos afirmar que el Espíritu Santo no tuvo nada que ver con la elección de Matías. Y estamos seguros que fue Pablo el que reemplazó a Judas. Este versículo es importante porque está diciendo algo muy importante. ¿Qué dice? Que Pablo era apóstol no por disposición de hombres. ¿Ok? Es decir, no era un apóstol debido a disposiciones legales emanadas de los hombres. No había sido nombrado o comisionado después de haber ido a algún colegio o de haber completado algún curso especial, ¿cierto? Como pasa ahora. Mucha gente estudia para pastor. Está bien que estudies cuando eres pastor, pero el llamado no es, voy a la universidad y soy pastor. Yo no sé por qué hago acá, pues hasta ahora. De verdad. No sé cómo después de vivir todo lo que viví, he llegado a estar acá. Pero Dios me había elegido. Pero también declaró que su apostolado no era por hombre. Quiere decir que no fue designado por medio de los hombres, es decir, a través de un ritual de imposición de manos de los otros apóstoles o de algún tribunal eclesiástico. Pablo era apóstol, ¿por qué? Acá dice, por Jesucristo y por Dios el Padre, aquel que le resucitó de los muertos. El mismo Jesucristo resucitado lo llamó y lo apartó para el oficio apostólico. Eso usted lo puede leer en Hechos 9, ¿cierto? Toda la historia de la conversión de Pablo. Pablo a él fue en realidad cuando estaba entrando a capturar a los cristianos que se encuentra con Jesús. Ustedes saben esa historia, ¿no? Sí. En medio de un gran resplandor. O sea, fue el mismo Jesucristo el que se le apareció en ese momento, y a partir de aquel día su vida comenzó a ser transformada. La pregunta es,
Después de su encuentro con Cristo, usted realmente su vida está siendo transformada. Bueno, me alegro, ¿no? Esa es una pregunta que siempre nos debemos hacer todos nosotros los cristianos día a día, porque para mí la conversión es todos los días. Todos los días me levanto y digo, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo soy cristiano de un día a día. No tengo 20 años de cristiano y sigo viviendo como en una cada día, porque olvidando lo que queda, ciertamente lo que queda atrás, porque muchos errores he cometido ayer, pero hoy día me esfuerzo por ser mejor, por la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a estudiar los 5 primeros versículos primero. Aquí encontramos un saludo frío, formal, por parte del apóstol Pablo a estas iglesias que estaban prestando atención a los que estaban promoviendo la observancia de la ley de Moisés. Dice así, 2. Y todos los hermanos que están conmigo, o sea, Pablo estaba con gente ahí, a las iglesias de Galacia. Acá pueden notar que el saludo fue frío, formal, escueto y breve. No se menciona a nadie personalmente. Él no estaba escribiendo a una sola iglesia, sino a las iglesias de Galacia. Hay 2 formas en el Nuevo Testamento en que la palabra iglesia puede ser interpretada. La primera es, la iglesia somos todos los creyentes de todo el mundo, ¿ya? Pero la segunda interpretación es cuando pueden ser las asambleas, por decirte, las iglesias del Perú o las iglesias de Lima, ¿correcto? En este momento él no está hablando a todos los creyentes, sino está hablando específicamente a todos los que estaban en la región de Galacia, ¿no? Y ahí hay muchas iglesias, estaba en Antioquía, en Derbe, en Listra y otras ciudades que él había visitado. Leamos ahora el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Este es el saludo formal que ya hemos visto muchísimas veces. Gracia y paz. Pero acá hay algo que es importante. Para que usted pueda sentir la paz de Dios, primero debe experimentar la gracia. ¿Correcto? Primero debe recibir a Cristo por fe, nacer de nuevo, y eso lo va a capacitar a sentir la paz de Dios. Seguimos leyendo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Acá dice que no hay nada que usted ni yo podamos añadir al valor del sacrificio de Cristo. Nada. ¿Correcto? Él se entregó a sí mismo. ¿Qué le podemos dar? ¿Alguna cosa? ¿Podemos agregar algo a ese sacrificio? Cuando usted se da a sí mismo, usted ha dado todo lo que tiene, todo lo que es, todo tu tiempo, tu talento. Por eso Jesucristo decía que Él daría la vida por los amigos, ¿no? Nosotros damos la vida por las personas cuando le damos todo lo que tenemos, sobre todo nuestro tiempo. Y Pablo continúa diciendo, para librarnos del presente siglo malo. Bueno, Él nos rescata de este mundo malvado. Aquí tenemos el valor del Evangelio, que demuestra su poder y su autenticidad, ¿no? El Evangelio puede liberar y realmente libera. Conozco muchísimas personas que se han vuelto a Cristo y han experimentado esta liberación. ¿Liberación de qué? De las drogas, del alcohol, de pecados sexuales, de conductas, de comportamientos pecaminosos, todo aquello que no le agradaba a Dios. Es una liberación increíble. Gente que deja, cambia totalmente, y no es que le provoque,
ya es, como es nueva creación, ya todo eso queda atrás. Yo doy testimonio de eso. No es como cuando agarran a un drogadicto, por ejemplo, y lo meten a un centro de rehabilitación. ¿Han visto esos drogadictos? A los 18 años lo meten, está 2, 3 meses, 4 meses, sale sano, se cruza con el amigo de la esquina y de nuevo regresa al vicio. Y de nuevo al centro de rehabilitación. Y están en eso. ¿Por qué? Porque eso es en la carne. Siguen siendo la misma persona. En Cristo nosotros somos nuevas personas. Por eso que los cambios se dan. Podemos ser verdaderamente libres. Y eso es lo que pensaba hoy día cuando saqué a pasear a Sansón. Porque yo cuando salgo a pasear a Sansón en mi tiempo en que a mí me con Dios, y podía ver cómo Dios había hecho todo nuevo en mí. Cómo era una nueva persona, cómo de soltero había pasado a casado, cómo de no tener familia ahora soy abuelo, cómo de haber dejado mi profesión ahora de regresar a mi profesión, pero como otra persona. Todo Él te da, como dice la Biblia, muchísimo más de lo que tú pides o te imaginas. Lo único que te pide Dios, y creo que lo dijo Yohani, es que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. No se olviden de eso. Eso es todo. ¿Ok? La voluntad de Dios es que cuando tú te salvas ya no tienes por qué vivir en pecado, ¿no? Él te puede librar, te quiere librar y te va a librar y lo hará según su voluntad, dice. ¿Qué más dice? Capítulo 5, versículo 5. Y de repente, después de decir todo esto, Pablo dice esto que es espectacular: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este fue un momento en que Pablo seguramente estaría cargado, pues, ¿o no? ¿Cómo crees que te sentirías? ¿Cómo crees que te siente un predicador cuando va a un sitio, enseña la sana doctrina, la gente se compromete, cree que han madurado y se va, y de repente se entera que la gente, ha venido otra gente y se ha torcido? Algo así nos pasó la otra vez que fuimos a un grupo en La Molina, ¿no? Gente que todavía está, pues, en otras doctrinas, y le dimos todo el speech de lavado cerebral para que voten todas esas doctrinas antiguas. Se emocionaron, les gustó, como muchos se choquearon, algunas no, porque a algunas personas les gusta echar fuera demonios, les gusta hablar en lengua, les gusta, pues. Es más emocionante creer que tienes un poder, ¿no? Que ser un cristiano verdadero, donde sabes que eres polvo y que dependes de Dios. Bueno, les dimos, fuimos con Cintia, cayó muy bien, comimos con ellos, y de repente la persona que nos llevó nos llama diciendo: ¿saben qué? Se ha aparecido una profeta y les ha metido un cuento y ellas no quieren estudiar, ahora quieren estar con la profeta. Déjalas ahí, les va a trabajar bonito. Dentro de 4 o 5 meses, cuando ya la tenga bien trabajada, ¡pum!, la va a picar y ahí van a reaccionar. Pero ¿cómo nos sentimos nosotros? Vamos un poco, algo así. Ahora, Pablo, después de esto, lo que dice: Señor, te alabo y te adoro. ¿Por qué? Porque Él tenía el control. Dios tiene el control. Ahora, yo estoy convencido que nosotros deberíamos alabar a Dios mucho más de lo que hacemos. ¿Usted alababa a Dios al levantarse hoy día en la mañana? ¿Le hemos dado gracias por el nuevo día? O puede ser que sea un día difícil, como muchos que tenemos, porque no todos los días son buenos, ¿no? Y hay que tomar decisiones, o estamos enfrentados a problemas graves y no lo hemos hecho. ¿A cuánto les ha pasado? A veces, ¿no? Te levantas y en vez de darle gracias a Dios, estás pensando en el problema. Bueno. Salmo 34:1. Deberíamos saberlo de memoria todos, porque también
Alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Una de las palabras que yo repito como 40 veces al día, no es mentira, y me sale del corazón: te amo, Dios. Se me sale. A veces estoy en el micro sentado, te amo, Dios. También mira el costado, ¿no? Se cambia de asiento, el raro, ¿no? Pero se me sale. ¿Por qué? Porque es el Abba Padre que Dios, que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Estoy pasando por problemas y me sale. No les voy a dar una predica sobre la adoración y la alabanza, pero sí les voy a decir que la adoración y la alabanza tienen que estar siempre, es para agradar y darle la gloria a Dios. Es muy común escuchar en las iglesias: ¿me gustó la alabanza o no me gustó la alabanza? ¡Ay, sí, linda estuvo la alabanza!, ¿no? Bueno, si te gusta o no te gusta, no es contigo, pues no es para ti. Es para arriba, hay que preocuparnos que le guste a Dios. Por eso acá tenemos mucho cuidado con las letras, que alaben, agraden a Dios, porque los que salen acá saben lo que es eso realmente, ¿no? Como le digo, pero quiero que reflexionen que más importante que cantar, la mejor manera que usted puede alabar a Dios es orando y estudiando la palabra, ¿ya? Ahora, en el Antiguo Testamento la música tiene un lugar importante, pero más importante lo tenía la palabra y la oración. Hay libros enteros en el Antiguo Testamento donde no hay ninguna referencia a la música. En los Evangelios, solamente una vez se le ve al Señor Jesús cantando, en Mateo 26:30. Después, pero referencias a la palabra y a la oración, muchísimas, ¿sí o no? El libro de Hechos describe los primeros 30 años de la iglesia, pero ¿cuántas referencias del canto hay? La única, la de Pablo y Silas cantando y en la cárcel, ¿no? Pero la oración y palabra, muchos. Entonces debemos tener más énfasis en el tema de la palabra y de la oración. ¿Es bueno que cantemos? Sí, es bueno. Pero la verdadera adoración está en Romanos 12, 1 y 2. Ahí está presentarnos nosotros como sacrificio vivo. Ahora, Pablo, de estar todo frío, seguramente triste, ¿no? Porque no son los superhéroes, ningún apóstol ni ningún personaje bíblico era superhéroe, era como tú como yo, pasa de frío a caliente, es decir, se encoleriza, se amarga. ¿Por qué? Porque la gente estaba mutilando el Evangelio. Y a veces me preguntan a mí: ¿tú por qué te molestas tanto cuando ves falsa doctrina? Porque yo leí en Judas 3, vamos a Judas 3, un mandato de parte de Dios. Judas, capítulo 3, dice, es un solo capítulo, Judas 3. Este versículo fue el que cambió parte de mi vida. Dice: amados, por la gran solicitud que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hay una sola fe que ha sido dada una sola vez. Contender ardientemente significa defender el Evangelio hasta la muerte, ¿no? Y la mayoría de los apóstoles lo defendieron hasta la muerte, porque el único apóstol que murió de muerte natural fue el apóstol Juan. A los demás los acecharon, los decapitaron, los crucificaron,
mataron, ¿no? Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por el Evangelio y lo entregó cuando el propósito por el cual fue llamado culminó. ¿Ok? Porque Dios en una parte de la Biblia le dice a Pablo, tú predica, haz tranquilo, yo te voy a cuidar. ¿Han leído esa parte? Y Dios lo cuidó, porque de todo le pasó a Pablo. Pero cuando el propósito de Dios se había cumplido en la vida de Pablo, chao. Y eso es lo que una de las cosas que yo estoy seguro, sobre todo nosotros, si estamos vivos acá todavía, es porque Dios tiene algún propósito personal para cada uno de nosotros. Como siempre les digo, no es que usted llegue a ser pastor o maestro, pero de repente Dios tiene específicamente una labor para cada uno de ustedes, que podrá ser muy chiquita en los ojos de otro hombre, pero para Dios es suficiente, ¿ya? No importa la edad a la que lleguemos, no importa las condiciones que lleguemos. Entonces vamos a ver, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Asombrado. El evangelio tiene dos aspectos. Primero tenemos los hechos y después tenemos la interpretación. Los hechos del evangelio son estos: la muerte, la sepultura y la resurrección corporal de Cristo. Esos son los hechos, ¿no? Eso lo dice Pablo en Corintios, en 1 Corintios, en capítulo 15, en el verso 3 y 4. 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 y 4. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos son los hechos históricos del Evangelio, no pueden ser cambiados. Alguien que no mencione estos hechos no está predicando el Evangelio. Eso pasó, eso es real, eso son documentados, eso está documentado históricamente, pero estos hechos han de ser recibidos por fe y solamente por fe. Ahora, en cuanto al segundo aspecto de la interpretación, el tema es justamente cómo interpretaban los judaizantes este hecho, ¿no? Ellos no cuestionaron ni pusieron en duda los acontecimientos. Después de todo, recuerden que fueron más de 500 personas los que han sido testigos de la resurrección de Cristo y que todavía estaban vivos en ese momento. La herejía que esta gente estaba propagando tenía que ver con la interpretación de esos hechos. Ellos estaban cambiando la interpretación. Y es lo que pasa ahora. Ahora, imagínate a las personas que nunca se les ha predicado el evangelio correcto, lo fácil que pueden ser engañados con una persona que tenga muy buena imaginación y un buen verbo, ¿no? Puede interpretar la Biblia como desee, de acuerdo a sus conveniencias. La falsa doctrina. Vamos a ver rapidito el tema de la falsa doctrina para que usted identifique. ¿Qué es doctrina? Es un conjunto de ideas o creencias, ¿no?, que se enseñan o se creen como ciertas. La doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la doctrina bíblica. Y la falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita algo a la palabra de Dios. Por ejemplo, cualquier enseñanza que enseña acerca de que Jesús nació de una virgen es una falsa doctrina, ¿no? El tema es que la falsa doctrina, como pueden ver, empieza desde que empieza el cristianismo, ¿no?
Por eso Pablo exhortó a Timoteo a que se protegiera de esa persona. Usted lo puede leer en 1 Timoteo 6, 3 al 5. Como seguidores de Cristo, hermano, nosotros no tenemos excusa para ser ignorantes de la teología, porque gracias a Dios en este tiempo tenemos la Biblia. Antiguamente no era así, pues. Antiguamente el 95% de la gente no sabía leer ni escribir. Por eso que hay un versículo que dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo diría que hoy día ya, si bien ese versículo es válido, yo creo que mi fe ha crecido más cuando empecé a estudiar la Biblia. Cuando tú estudias la Biblia, tiene menos probabilidad de ser engañado. La falsa doctrina es aquella que se opone a una verdad fundamental o a una verdad que es necesaria para la salvación. Por ejemplo, eliminar el infierno. Hay cristianos que no creen en el infierno. No se les predica el infierno. El infierno existe. Y lamentablemente, todos los seres humanos de todas las épocas, todos vamos a resucitar, todos, los buenos y los malos. Los buenos dicen para vida eterna y los que no creyeron en Cristo para condenación eterna. Van a tener también un cuerpo especial para poder resistir eso. No se predica el infierno en las iglesias porque según muchos pastores no es políticamente correcto. No es correcto, porque el Evangelio dice en Juan 3:16, miren lo que dice Juan 3:16, ¿eh? Es el Evangelio en miniatura, le dicen a él, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para todo aquel que en Él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nomás te predican, pero no te predican el 18. Dice, y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces ahí están las dos partes. No se predica eso. Lo que pasa es que ahora te dicen, si tú crees en Cristo vas a tener dinero, vas a ser feliz, vas a estar sano, pero eso no dice acá. Entonces, el infierno existe, pero se elimina. Hay otra que está muy de moda ahora. Dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios. ¿Han escuchado eso? Nuestro hermanito Marco Witt lo dijo a voz en cuello. Marco Witt. Yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo se dice? Si la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo hay un camino para llegar a Dios. Jesucristo. ¿No? Pero como ellos dicen que Dios es amor, entonces tratan de tergiversar todo eso. Y el relativismo de eso se burla de la Biblia. Ya pues, si hay muchos caminos para llegar a Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué fue la cruz? Pues mejor no hubiera venido, ¿sí o no? Otra enseñanza de falsa doctrina es la que dice que hay que hacer obras para ganarnos el favor de Dios, ¿no? Estos benditos encuentros, reencuentros y posencuentros, y todos esos encuentros donde yo le pido perdón a Dios porque asistí y prediqué. Era como ya, yo me convertí, pero ahora tengo que ir a un encuentro, porque el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y en el encuentro me decían que me tenían que sacar demonios. Y yo me la creía. Otra falsa doctrina es que la gracia nos da licencia para pecar. Hermano, si tú ya eres cristiano, ya hermano, ya te salvaste. Suficiente que hayas dicho que crees en Cristo, haces tu oración
mentira, pues. Porque la evidencia de la salvación es un comportamiento, es una conducta diferente. Es un proceso, vas cambiando. Entonces, todas esas falsas doctrinas pululan. Y esto está siendo, pues, enseñado en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque no les importa a la gente, ¿no? A mí sí me importa su salvación. Yo anhelo encontrarme con todos ustedes en el cielo. Jugar pelota con ellos para que no se malogre las piernas. Ahí va a estar. Ahora, ¿cómo era la estrategia de estos judaizantes? Eran disimulados, ¿no? Por ejemplo, le decían a los de Gálatas: oye, ¿ha pasado el hermano Pablo por acá? Sí, vino, predicó, nosotros lo aceptamos, nos hemos convertido, ahora somos cristianos. Ah, qué bien. Se dice eso, qué bien, pues. Pero tú sabes que el hermano Pablo es buen predicador, pero él no dice toda la verdad, ¿no? Le dijo, por ejemplo, que aparte de ser cristianos, se tienen que circuncidar, que tienen que adoptar la ley de Moisés. Eso es lo que decían ellos. Esa fue una de las herejías más conocidas en la antigüedad y aún están presentes en la actualidad, porque aún nos dicen o nos hacen pensar que si yo no diezmo, no me voy a salvar. ¿Sí o no? Y uno diezma ya no por amor, por temor. Uy, si no diezmo me va a venir la maldición. Uy, si no diezmo voy a perder mi trabajo. O si no, a tu salvación tienes que añadirle sumisión al pastor. Tienes que ser sumiso. El pastor es tu dueño. Él tiene que hacer lo que él te dice. Si no, puedes perder tu salvación. Y si no, haz tu primicia también. Y comienzan a añadir cosas al evangelio. O sea, no solo es la fe y algo más. Sépanlo, toda secta requiere que usted haga algo más para poder ser salvo. El evangelio, hermano, deja fuera todas las obras que uno puede realizar para lograr el favor de Dios. La Biblia dice que nosotros hemos sido guardados para buenas obras. Quiere decir que esta transformación, cuando comiencen a mostrarse los frutos del Espíritu en usted va a ser más amoroso, más paciente, tener mayor dominio propio, más bondadoso, más generoso, más amable. Y se nota en el tiempo, la gente se da cuenta cuando se encuentra con ustedes después del tiempo. Por eso estaba asombrado, porque de haberles enseñado la gracia, ahora estaban juntando la gracia con la ley. Vamos a seguir para terminar. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando tú cambias el evangelio, aunque sea con una palabra, lo vuelves opuesto a lo que debería ser. Más aún, 8. Mas si aún nosotros, con un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Qué fuerte. Él se pone en la posición que imagínense que un ángel o él mismo le predicara otro evangelio, sería maldito. Y cuando uno lee la traducción de este maldito, ¿cómo está escrito? Dice que está destinado al infierno. Así que todos esos pastores que están cambiando el evangelio están destinados a irse al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra. Después dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, lo vuelve a repetir. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Qué fuerte, ¿no? ¿Habrán leído este versículo los pastores? No les conviene. Por eso
yo tengo temor cuando subo acá. Digo, Señor, que de mi boca no salga nada que no sea tu palabra. Y si me equivoco, perdóname. Pero no tanto cambiar el Evangelio. El Evangelio que se enseña acá es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la vida eterna. ¿No? Eso es verdad. El problema es que mucha gente se considera buena todavía y no lo necesita. A mí me gusta a la gente ese Evangelio. Entonces, esto es claro. Creo que acá no hay mucha interpretación. Hay un solo Evangelio, que es el Evangelio de la gracia. ¿Cuál es el Evangelio de la gracia? Que Jesucristo vino a ponernos en una relación correcta con Dios, porque la habíamos perdido desde el jardín del Edén. En el jardín del Edén teníamos la relación perfecta. Ahí estábamos. Dice la Biblia que Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín. Una vez que, pero hay una condición nada más: no coma del árbol. Pero el hombre, usando su libre albedrío, comió y perdió esa relación. Entonces Dios hace un plan para regresarnos al mismo lugar. Y ese es el plan de salvación. Es la gracia, extiende la gracia. Dice, voy a venir yo voy a bajar a perdonarlos y recuperarlos, porque yo creo que Dios nos extraña. Si no, no se tomaría tanto. Y hace su plan, y su único plan, que bueno, quiere regresar al cielo, quiere vivir eternamente, quiere ser sano, quiere ser feliz por toda la eternidad, si solamente te doy una condición: cree en Jesucristo, nada más. Al creer en Jesucristo, tú naces de nuevo, y al nacer de nuevo el Espíritu Santo entra en ti y te va volviendo, te va santificando. Es facilito. Ese es el Evangelio de la gracia. Creer en Jesús como mediador. Dice que Él es el autor y consumador de la fe, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque con Él empieza la fe. Antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento era la ley. Viene Jesús, empieza la fe, pero cuando Él regrese, se acabó la fe. Ya no va a haber, la gente ya... Estamos en el periodo de la gracia. Dicen los teólogos que el reloj de Dios se ha detenido, porque ha extendido la época de la gracia. Cuando Jesucristo nos lleve a nosotros en el arrebatamiento, va a correr la última semana, que van a ser los 7 años de la tribulación. Ahorita está detenido. Estamos en tiempo de gracia, como cuando el banco te dice: te voy a dar 3 meses de gracia. O sea, 3 meses no vas a pagar, ¿no? ¿Alguna vez le ha pasado? Pero después te cobran más. Pablo dice acá que todo aquel que trata de mezclar la ley y la gracia quedará bajo maldición. ¿Por qué? Porque estarían pervirtiendo, distorsionando el Evangelio. Y pervertir el Evangelio es aceptar los hechos históricos, pero tergiversar esos interpretándolos mal. ¿Ok? Por eso hay que interpretar correctamente la Biblia. Vamos a terminar con el último. Y al final dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede complacer a Dios y a los hombres. Predicar el Evangelio de la gracia en este tiempo es problemático, porque la gente no lo quiere escuchar. Las personas desean escuchar algo que apele a su naturaleza humana. O sea, el Evangelio de la fe, de la prosperidad, o la nueva era, ¿no?, que está de moda. La gente no piensa que no necesita un Salvador. Mira, Dios no nos está pidiendo que vivamos la vida cristiana, porque no podemos vivirlo por nosotros mismos. Dios está pidiendo que le permitamos producir en nosotros una vida cristiana, porque solamente si tenemos el Espíritu Santo es que vamos a lograr ser realmente santificados. Así que
es muy actual este libro, porque ya Pablo en ese tiempo veía que a pesar de sus esfuerzos, y a nosotros como grupo nos ha pasado también, ¿sí o no? Ha venido gente acá, se les ha enseñado la sana doctrina, han dicho sí Señor, y de repente ¡pum!, están en las iglesias abiertas. ¿Por qué? Me pregunto yo. No lo sé. Muchos de los que estamos acá podríamos tener buenas posiciones en esas iglesias, pero preferimos agradar a Dios y no agradar al hombre. Porque en esas iglesias lo que se busca es agradar al hombre. Se busca que el pastor te felicite, que ay, el pastor, como si fuera Dios. Es más fácil llegar a Dios que el pastor no llega, porque tiene que pasar por sus fieles, por sus 12. Pero la única vez que yo hablé al pastor fue cuando me fui de la iglesia, porque me llamó y le dije lo que le tenía que decir. Entonces, vamos a ir estudiando este libro. Yo les pido que ustedes vayan leyendo lo que viene, analícenlo, porque Pablo es un buen ejemplo de alguien que defendió el Evangelio. ¿Ok? Vamos a orar, lo ponemos de pie. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas iluminando nuestro entendimiento para que podamos entender y podamos predicar el verdadero Evangelio, Señor. Hoy día te pedimos perdón si en algún momento hemos predicado un Evangelio falso, un Evangelio pervertido, Dios, porque nos enseñaron mal, Señor. Y como nos enseñaron mal, nosotros creímos en el hombre, lo predicábamos, pero hoy día sabemos que no era así, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través del verdadero Evangelio tenemos garantizada la vida eterna, porque algún día partiremos de este mundo, Señor, a nuestro lugar de destino final, que es estar en tu presencia. Ayúdanos, Dios, a perseverar, que tu Santo Espíritu ponga en nosotros el estudiar tu palabra, Señor, porque reconocemos que a muchos de nosotros nos cuesta sentarnos a estudiar. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, porque a veces nos aburrimos porque no entendemos. Pero tú eres todo sabiduría, Señor, tú nos puedes preparar. Pon en nosotros el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por todas aquellas personas también que están recibiendo evangelios falsos, Señor. Ayúdalos a salir, así como nos sacaste a nosotros, sácalos a ellos. Nos costó salir porque pertenecíamos a un grupo social, ya teníamos nuestra vida arreglada, pensábamos que nos amaban, pero tú nos sacaste con dolor, Señor. Pero aquí estamos, Dios, luchando la buena batalla de la fe. Te pido por cada uno de mis hermanos que vienen a este lugar, que tú los ayudes, porque tú los has escogido, Señor, como ese remanente, que al predicar el Evangelio verdadero seguramente van a ser menospreciados, se van a burlar de ellos, pero nosotros sabemos a quién le hemos creído, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.